Qué difícil es sesión tras sesión poner en énfasis determinadas posiciones en contra de algunos proyectos que provienen del Poder Ejecutivo, en este caso que han sido aprobados en el Senado, pero cuando se trata del derecho de los usuarios y consumidores, a mí me parece que hay que hablar y conversar un poquito más. Yo todavía recuerdo este proyecto, está guardado en la cajonera, creo que desde antes del recambio legislativo. Incluso hay colegas que todavía no habían jurado y no estaban en la Cámara cuando este proyecto provino del Senado para ser tratado en segunda instancia por nuestra Cámara. Cuando hablamos del derecho de usuarios que ejercen una actividad que es económica, pero que tiene un contenido tremendo desde el punto de vista de cómo el Estado tiene que funcionar para permitir que el derecho de los usuarios y consumidores, por ende el derecho de los trabajadores y de cada uno de los sectores de la sociedad que participa de una relación de consumidor, pueda tener la condición de acceso a los productos, a los servicios, de tener una información adecuada, clara, veraz, de contar con un sistema de educación al consumidor que propea el Estado, de cuidar que ese producto o ese servicio se lo preste en condiciones de seguridad, cuidando la salud y por sobre todas las cosas, y este es el nudo neurálgico, cuidando el Estado, el interés económico del usuario y consumidor. Ese es el concepto central que quiero exponer para decir que este proyecto que envía el Poder Ejecutivo, que aprobó el Senado, es un papelón. No va en línea con la protección de los usuarios y consumidores. Va en línea directa con la recaudación de dinero, que a su vez no es recaudación. Y quiero, antes de comenzar la exposición, quiero tomar una iniciativa y que alguien me responda, sobre todo del oficialismo. ¿Tienen una factura de electricidad? Una factura de electricidad de EDEMSA, de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, de EDESTE, o de las 16 cooperativas, y me puede decir si en los últimos 25 años ha venido en el ítem del haber una acreditación de una multa que haya aplicado el ente regulador protectorio de los usuarios y consumidores en favor de uno como usuario. ¡No hay ninguna! ¿Se entiende de qué estoy hablando? ¿Y saben qué? Hay dos diarios que ya la mayoría los conoce, uno tiene un solcito, otro tiene un número que está escrito en letras. Siempre que las empresas distribuidoras eléctricas van a hacer un aumento del valor de la tarifa eléctrica, ¿qué dicen? El EPRE, el ente recaudador, le aplicó una multa multimillonaria a EDEMSA por no cumplir con el contrato y una prestación defectuosa del servicio. Y les aplica 100 millones de pesos. Claro, pero esos 100 millones de pesos nunca han sido aportados por las empresas que prestan el servicio eléctrico. ¿Por qué? Porque usan todos los mecanismos del Estado, de la economía de la provincia y de la política para que audiencia pública tras audiencia pública le digan a los que administran el ente que dice que aplica las multas, bueno, hagamos un arreglo, cambiemos la multa por inversiones, y hacen un acuerdo y a los usuarios y consumidores nunca les llega un centavo de ese dinero. Hago este paralelo para que no pensemos que este proyecto tiene alguna virtud. Y con todo el respeto de la miembro informante, ¿no? Porque esto proviene de un hecho que tiene que ver con la concepción política. Es decir, este es un proyecto de ley que se aprobó en el Senado para recaudar. ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, dice, tiene dos artículos importantes. Uno de ellos, aplicar la multa, y si la empresa hace un recurso, solve repet, dice en términos jurídicos. Pague y después recurra. Eso es inconstitucional. Cualquier abogado recibido hace días de cualquier universidad de nuestra provincia, son 5, lo primero que hace, asesorando a la empresa, le dice solve repet in constitutio. Es decir, no es constitucional pedir a alguien que ejerza su derecho de recurrir y apelar pagando primero la multa. Eso no ocurre. Es inconstitucional. Así que no tiene virtud el artículo. Y el segundo, para
para que los diputados que responden a intereses de municipios digan, bueno, pero el 50% de lo que se recaude se lo vamos a repartir a los municipios para que las direcciones de defensa del consumidor hagan el trabajo que tienen que hacer. ¿Cuál es? No sabemos. Entonces, primer concepto. Esta es una ley cuyo proyecto persigue la recaudación de dinero en favor de las arcas de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor y de cada uno de los municipios. Objetivo que para la miembro informante, para quienes van a exponer y votar en favor, es virtuoso. ¿Qué tiene de virtuoso eso? Nada. Porque el derecho del consumidor es algo que es mucho más grande que eso. Y hablemos un poquito, porque tiene que ver con la política, tiene que ver con el proceso político, económico y social que estamos atravesando hoy en la Argentina, con un gobierno de la nación que lo que está pidiendo a gritos el presidente, el ministro de Economía y todo su entorno político es llevar adelante una política económica de libre mercado sin intervención del Estado. ¿Se entiende esto, no? Política económica de libre mercado sin intervención del Estado y que el Estado se salga para que aquellos que hacen negocio y que son poderosos y que tienen la capacidad de hacer un monopolio, oligopolio o oligopsonio, tengan todo el poder para hacer los negocios en la Argentina. Y yo sé que como colegas diputados y diputadas, cada uno en su bolsillo de ingreso mensual está sintiendo este rigor de la disciplina que nos impone la economía del mercado, que está liberado para que cada uno haga lo que se le ocurre sin la presencia del Estado. Bueno, esa es la economía. Eso es la sociedad política y económica que existe en la Argentina. ¿Queremos ir en línea con eso? Yo les voy a decir una cosa, y que creo que vale la pena fundarlo, porque es un concepto político, es un concepto de política económica, y es un concepto que tiene que ver con la concepción de la sociedad que queremos construir hacia el futuro. En nuestra Argentina hay unos libertarios en esta Cámara que entienden a la perfección lo que voy a decir. Alberdi fundó las bases para la construcción de una Argentina en términos de libertad. Y creo que todos estamos de acuerdo con esas bases de Alberdi. En esas bases de Alberdi, en esa Constitución, se reconocieron los primeros derechos a tener un Estado que tuviera división de poderes, que funcionara independientemente, que hubiera un sistema económico de libertad, pero con derechos reconocidos. Fíjense la diferencia enorme y el paralelo entre quien cree en la idea de la libertad y quienes son los libertarios que están creyendo solamente en una economía individualista, no solidaria, a contramano de las sociedades que planean el futuro en todo el mundo entero. Entonces, tenemos libertad, tenemos libertarios, tenemos libre mercado. En el año ocurrieron dos hechos después de esa Constitución. Y los compañeros y compañeras van a tener mucho más fresco la Constitución del año 49, donde el reconocimiento del derecho de los trabajadores, el reconocimiento a tener un trabajo en blanco, en tener acceso a la seguridad social, el acceso a tener el reconocimiento como trabajador de cobrar una indemnización por el despido, de cobrar una indemnización por el accidente de trabajo y las patologías y las lesiones que sufre un trabajador, fueron reconocimientos muy fuertes que no lograron echar atrás estos libertarios que quieren libertad pero sin derechos. Pasó esa Constitución del 49, de hecho la reventaron con una revolución que murió gente en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, fue fuerte el 55. Pero este es un puente en lo que yo quiero expresar. El año 1994 marca un hito de tipo fundacional en Argentina, que es la modificación de la Constitución del año 1994. Podremos decir varias cosas de esa Constitución. Menem quería la triple presidencia, Alfonsín estaba complicado, hizo un acuerdo con Menem, bueno, todo lo que ya sabemos de política de ese momento. Pero lo grosso es que en la Constitución de la Argentina, lo decimos sesión tras sesión, se incorporó el capítulo de los nuevos derechos. ¿Qué es eso? Se incorporó los derechos políticos en ese capítulo, los derechos del medio ambiente, de la protección, de querer vivir en una Argentina que mira hacia el futuro en un ambiente sano, equilibrado, artículo 41 de la Constitución, artículo 42 y 43, el ejercicio
y el plasmar el derecho de los usuarios y consumidores, artículo 42, y la posibilidad, y acá viene el punto relacionado con este proyecto en la Cámara, que es la posibilidad de que hayan acciones colectivas. Cuando existe un pícaro de estos libertarios que no quieren derechos y los violan y afectan a una clase determinada, bueno, en nuestra provincia hemos tenido el ejemplo, la ley de la zona fría. ¿Cómo fue la ley de la zona fría? Fue una acción colectiva de las del artículo 43 de esa Constitución, en donde un pícaro que producía el gas, otro que lo transportaba y el que lo distribuía, afectaron económicamente a 485.000 usuarios de la provincia. Y el Justicia Federal dijo, señor que vende, que produce, que transporta y distribuye el gas en Mendoza, no puede cobrar lo que se le ocurra. Lo tiene que hacer en los términos de ese artículo 42 que exige la protección del interés económico del usuario y consumidor de un servicio público. Entonces, ¿por qué hago referencia a la Constitución del 94, a la incorporación del capítulo de los nuevos derechos? ¿Por qué? Porque esa es una mecánica que cambió la manera en que se debe conducir los destinos de la política económica y de la política social. Porque ya no es la Constitución solamente del reconocimiento de derechos. La Constitución del 94 es la Constitución del reconocimiento de los derechos humanos. El vivir en una sociedad, en un ambiente limpio, sustentable, no lo es solamente desde el punto de vista del medio ambiente y su sustentabilidad. La sustentabilidad también es económica, es social. La familia tiene derecho de vivir en una economía sustentable en el tiempo. ¿Y cómo es? Bueno, ahí es donde interviene el Estado en este libre mercado, teniendo leyes y desde la misma Constitución que lo hace operativo, permite la protección del derecho de las y los usuarios y consumidores de la Argentina. Ese es el objetivo cuando hablamos del derecho del consumidor. Y sigue. Este libre mercado tiene 3 reglas. No el derecho de la política económica de los libertarios que no quiere intervención del Estado. Esta Constitución de nuestro país, por eso la cantidad de juicios y de procesos judiciales que va a haber en Mendoza y en el país es enorme. Todos los que están mirando los teléfonos celulares, pueden googlear si quieren, o mirar otra cosa, porque les va a interesar esto que estoy diciendo. Qué bueno el proyecto del senador que quiere prohibir el uso del celular en los recintos, porque esto que estamos hablando es serio. No importa, no importa, usted escuche, diputado. Por favor, escuche. Respetemos. ¿Sabe qué me gusta? Me gusta que le duela su libertario pensamiento. Por favor, continúe usando la palabra el diputado Ramón. A aprobar estas cosas. Vamos todavía. Sí. Bueno, hermoso. Entonces, este libertario que no quiere la intervención del Estado es a contramano de nuestro derecho constitucional, que reconoce derechos y que exige la existencia de 3 límites a todos aquellos que comercian, el Estado y los particulares. Primera ley, la ley que protege la lealtad comercial. ¿Qué es eso? Las prácticas éticas, transparentes de los que hacen negocio. El Estado, las empresas y todos los proveedores de productos y de servicios no pueden tener letra chica. ¿Se acuerdan la ley en el Congreso del etiquetado de los alimentos? Bueno, eso es lealtad comercial, que todos puedan competir en relación a que si yo voy a vender basura para la alimentación, cada usuario y consumidor sepa, por lealtad comercial, que el producto que tiene porquería para nuestra alimentación tiene exceso de grasa, exceso de azúcar o exceso, me olvidé, de sal. Y son las 3 pastillitas que le dan a todas las personas después de los 60 años. La de la mañana, la del mediodía y la de la noche, para protegernos. Bueno, la cuarta no sabemos cuál es. Lealtad comercial. Primer concepto en una economía de libre mercado en donde el Estado interviene para equilibrar la balanza. Segunda, la ley de la competencia, de la libre competencia. Miren, en todos los tratados de derechos humanos que se han, y que la Argentina es ley en nuestro país, la competencia es parte del desarrollo económico del capitalismo en el que hemos resuelto vivir. Si no hay competencia, ¿qué es lo que hay? El pícaro, el vivo, que yo le asisto toda la razón, empieza a apoderarse de cada una de las actividades económicas. Fíjense,
¿Cuántos productores de alimentos hay en la Argentina? 12. ¿Cuántos distribuidores de alimentos? ¿Cuántos supermercados? 6. ¿Cuántos de las 56 registros de carne que se exporta? ¿Cuánto hay? 7. Es decir, la actividad económica que es concentrada en pocos es una actividad económica que trae ¿qué cosa? La posición dominante del tipo que tiene guita. Hablemos en términos de nuestro barrio. El tipo que tiene guita se apodera de la actividad económica y ¿qué hace? Impone las condiciones de cómo va a vender el producto. Hace el lobby en esta legislatura para que vemos cómo ley tras ley, yo desde que estoy acá no hay una sola ley que haya salido aprobada y que sea para beneficio del pueblo. Todas para las empresas, para el desarrollo económico de las empresas. Tengamos claro esas cosas. Esta no es una ley, lo que se está votando hoy, en favor del derecho de los usuarios y consumidores. Es una ley para recaudar guita. Ni siquiera se dice de qué manera se va a administrar esa guita. Y el tercero es la ley que protege el derecho de los usuarios y consumidores. Yo tuve la suerte, porque no es fácil, pero en el Congreso de la Nación hicimos un proyecto de código de protección del derecho de las y los usuarios y consumidores de la Nación. En este código se establecen las bases de este tercer aspecto en donde el Estado tiene que intervenir. Y voy a hacer un hincapié en esto porque ¿por qué me traje el proyecto de código? Me gustaría leer algunos párrafos, pero lo haría demasiado tedioso que no quiero. Esta Dirección Provincial de Defensa del Consumidor no está haciendo lo que tiene que hacer sobre la base de ese artículo 42 que yo decía recién. ¿Saben lo que dijo el gobernador Suárez en su última gobernación en plena pandemia? Que él, y dio la orden, y los invito a los oficialistas, diputados, hay uno que anda a los gritos por acá abajo, que le diga a la directora que le muestre un acta de la Dirección de Defensa del Consumidor a alguno de los 6 supermercados que imponían las condiciones en plena pandemia. El gobernador de Mendoza dijo, el gobierno de Mendoza no interviene en las cosas del mercado. Ya era libertario el ex gobernador Suárez hasta el año pasado. Y no hay una sola acta, che, los invito, No les estoy hablando porque no hay. Después, todas las asociaciones de defensa de los consumidores en la provincia de Mendoza, ninguna ha recibido un solo peso de las multas que dice que pueden recaudar en la Dirección de Defensa del Consumidor. Les digo más, ¿ustedes vieron las afectaciones colectivas de los barrios populares en donde no les llevan el agua potable, la cloaca, la electricidad? ¿Ustedes han visto una acción colectiva inspirada en el artículo 42 y 43 de la Constitución de la Nación por la Dirección de Protección de Defensa del Consumidor de Mendoza? ¡Ninguna! Entonces, ¿qué venimos con estos proyectos? Si vamos a proteger el derecho de los usuarios y consumidores, vayamos en línea con hacer el trabajo que tiene que hacer una dirección que protege el derecho de usuarios y consumidores. O un ente regulador que no proteja solamente el contrato de concesión, sino que proteja el derecho de los usuarios eléctricos, de los usuarios del gas, de los usuarios, menos mal que lo van a disolver, bueno, con otras condiciones, ¿no? El ente regulador del agua y el saneamiento, que nunca creo que haya dictado una resolución en favor de los usuarios de agua y saneamiento. Mientras tanto, el agua se pierde por las calles. Es decir, hablar de usuarios y consumidores es un tema serio. No venga un proyecto facilito como este para ser aprobado, porque va a contramano. Y va a contramano del derecho de usuarios y consumidores. Y va a contramano de un sistema de libre mercado que requiere de la intervención del Estado para evitar que el Estado sea libertario y sea de libertad. Para que cuando se hagan los negocios se cuide la lealtad comercial, haya competencia entre las empresas para evitar los monopolios y se proteja el derecho de los usuarios y consumidores. Eso es hablar de economía de mercado con libertad. La otra es esta economía de mercado al fracaso que nos está llevando este presidente con solo ver esa presentación de presupuesto que hizo días atrás. Un papelón. Y este proyecto yo invito a los colegas a que lo reveamos, señor presidente, y el resto de los colegas oficialistas. No lo digo despectivamente. Reveamos esto. Esto es un papelón. Y digan que a la prensa nada de esto sale. Va a salir lo virtuoso de que esta aprobación de este proyecto va a hacer que se recaude dinero. ¡Mentira! No se va a recaudar un peso de todo esto. El voto. Y quiero agradecer al presidente del interbloque que me toca formar parte por permitir exponerlo a esto. Porque si no pareciere ser
Y a mí me preocupa, porque yo quiero vivir en una Mendoza en donde el Estado tenga una función que no sea solamente el bien común, es el bien común con personas y con familia en la que se pueda mejorar el estado de la igualdad y de la equidad, mirando de abajo hacia arriba, y no que sea fruto del derrame de la riqueza de esos poderosos que paso a paso se van apoderando de cada una de las actividades económicas de nuestra provincia. Merece discusión esto. El voto del interbloque va a ser negativo, presidente.